¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a La Ley está de moda, por la que conjuga actualidad legal, sociedad, derecho, justicia, arte, moda, diseño. Hoy tenemos a un invitado de lujo, Gini Barnatán, que nos va a explicar su faceta artística, no solamente en el mundo de la música, sino también actoral y sobre todo de escritor. Muy interesante. Vamos a tener reflexiones, vamos a tener a Sara Sánchez con Te inspiro, me copias. Y sobre todo vamos a explicar las herramientas que cada semana damos a los ciudadanos para que puedan enfocar de una manera más tranquila el día a día. Porque la desinformación es el enemigo del ciudadano. Ya saben, si quieren aprender, disfrutar y sobre todo coger cultura, acompáñenos en esta aventura. Bueno, hoy vamos a hablar en actualidad legal una noticia que parecerá bizarra, pero es de rabiosa actualidad. Seguramente van a poder ver en pantallas una foto muy curiosa y lo peor es que la foto es real. Vamos a contextualizar. ¿Qué es lo que sucedió? En una isla, en Borneo, en 2011, David Slater, un famoso fotógrafo profesional de fauna y flora, se dejó la máquina de fotos en un lugar apartado. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando la cogió, recuperó varias fotos, en concreto de un macaco, el macaco que ven ahora mismo en pantalla, haciéndose totalmente viral en el 2011, recordemos. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que se hizo un selfie sin querer. ¿Y qué es lo que pasó? Que efectivamente David Slater se lucró de esta fotografía. ¿Por qué? Porque se consideraba que era el autor material, porque había facilitado los medios técnicos, organizativos, para que esta fotografía se llevara a cabo. ¿Qué sucedió? La organización PETA, animalista, interpuso una demanda en el juzgado de Estados Unidos indicando que el autor material no era David Slater, no, era el mono. Y dirán, bueno, ¿y esto qué repercusión tiene? No tiene mucho sentido. Sí que lo tiene. ¿Qué es lo que solicitaba la organización? Que el mono fuera el autor material, por tanto, los derechos lucrativos derivados de esta fotografía solamente fueran para el mono, y a ver si adivina quién era la organización que iba a administrar los fondos. Sí, PETA iba a administrar esos fondos. ¿Qué es lo que sucedió? En 2018, un juzgado, la Corte Suprema de Estados Unidos, dictaminó que era imposible que el mono fuera autor material de esta fotografía. ¿Por qué motivo? Pues indicó que ningún animal podía ser autor de una creación artística, literaria o científica. Pero sin embargo, David Slater, en un ataque de generosidad y humanidad, pactó con la organización darle una parte de esos fondos que obtenía de esa fotografía para poder ayudar no solamente al macaco, que se llamaba Naruto, le puso el nombre de Naruto, como el cómic, con el manga japonés, sino a toda la especie. Claro, dirán, ¿y esto qué tiene que ver actualmente con lo que está contando Javier? Muy fácil. Si esto lo llevamos al contexto social actual de la ley de propiedad intelectual, obtenemos la misma resolución. ¿Qué es lo que dice la ley de propiedad intelectual? Que el autor es cualquier persona que cree una obra científica, artística o literaria. Por tanto, se excluye efectivamente que ningún animal sea un autor material. ¿Qué quiere decir esto? Que si no eres un autor material, tampoco puedes tener el derecho de adquisición de emolumentos, ni royalties, ni canon, ni importes derivados de esa creación artística. ¿Qué es lo que sucede? Esto marcó y desdibujó la línea entre lo que realmente es una obra hecha al azar y lo que es un autor. ¿Por qué? Porque en este caso lo que se estaba discutiendo efectivamente, que como David Slater no había pulsado el botón de la máquina, no era autor. Pues bien, esta sentencia marcó un antes y un después. Porque lo que está diciendo es que si los medios organizativos ya ha habido una mínima intervención de la persona de lo que son, por ejemplo, en este caso la maquinaria, la obra, aunque efectivamente no haya tocado el botón de la máquina, se tiene que derivar al autor o al propietario de la maquinaria, que era David Slater. Esto llevado aquí a nuestro territorio nacional, lo que indica es que la autoría no puede ser jamás un animal, aunque ya lo sabemos que son animales sintientes desde hace relativamente poco, pero tampoco pueden ser creadores de obras artísticas y por tanto tampoco pueden percibir emolumentos derivados de estas obras. Solo queda clara una cosa, una reflexión para concluir, y es que
hay que tener en cuenta que el derecho va siempre por detrás de la realidad social, y no días ni semanas, sino incluso años. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es intentar adecuarnos siempre con la máxima rigurosidad y celeridad para poder dar alcance y voz a todas aquellas situaciones que nos pasan día a día. Continuamos el programa. Bueno, y vamos a ir con la esperadísima sección de Sara Sánchez de Te Inspiro Me Copias, a ver qué nos trae el día de hoy. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada como siempre aquí en tu programa, otra vez más. Un placer tenerte y a ver qué nos traes hoy, de qué vamos a hablar hoy. Bueno, y vamos a hablar de algo que yo creo que va a gustar mucho, porque a la hora de comprar vestuario, creo que nos echa un poquito para atrás la idea de comprar significa gastar. Y siempre tenemos un poco esa idea de que para estar bien vestido o bien vestida, pues hay que gastar mucho dinero, ¿no? Tienes que hacer como una gran inversión económica. Y yo ahí estoy en contra de ello. Ostras. Te veo muy pensativo, ¿eh? O sea, te he visto muy pensativo, ¿qué? como diciendo, a ver, ¿yo qué presupuesto tengo para gastar mensualmente Claro. o anualmente en vestuario? ¿Es compatible que seas elegante y sofisticado sin gastarte mucha inversión en área? ¿Es compatible? Totalmente, totalmente. En lo primero, creo que deberíamos de pensar en cuánto dinero gastamos anualmente en vestuario. Y cuando digo vestuario, entiendo vestuario, complementos, joyas, zapatos, bolsos, o sea, realmente en el vestir, ¿no? En vestir nuestra imagen. ¿Cuánto dinero gastamos? No sé si alguna persona tiene un cálculo de lo que va gastando, o probablemente no. Dime la verdad, ¿tú lo tienes o no? Sí, sí lo tengo. O sea, bueno, quizás inicialmente no, pero al finalizar el año o Sí que lo cada sabes. trimestre sí sé lo que estoy gastando. Y sé, lo más importante es qué necesito, porque cuando vas a invertir en un vestuario, tendrías que hacer una especie de inventario de qué tienes en tu armario. Eso es lo primero. O sea, tengo que ser consciente de qué tengo en mi armario, porque desde ese punto de conciencia de qué tengo en mi armario, puedo evaluar qué me está faltando. Claro. Pero Sara, los complementos como relojes, anillos, cadenas, pendientes, joyas, ¿también deben incluirse en ese presupuesto anual? Sí, sí, lo podrías incluir, aunque ese presupuesto de joyas, como tú bien dices, son joyas, ¿no? Ya no son complementos. ¿Qué diferencia hay entre una joya y un complemento? Joya, entiendo por joya todo lo que brilla, sea oro, sea plata, lo voy a catalogar dentro de joya, independientemente que sea platino, plata, oro blanco, oro amarillo, rosa, sino directamente como joya. Y los complementos van a ser los bolsos, cinturones, zapatos, gafas, todo esto. Hay veces que se compra sin sentido. Es como hacer el listado de la compra cuando voy al súper, saber qué voy a comprar. O como sin sentido. Compro cosas que después tiro al cubo de la Pero basura. Sara, la gente está... Vale, hacemos un presupuesto anual. ¿Y por qué es importante este presupuesto anual? Pues es muy importante porque creo que tienes que llevar un orden. La vida se debería llevar un orden. Tendrías que llevarla con cierto orden, ¿no? La vida. Con lo cual el vestuario también, porque forma parte de tu vida y es algo muy interesante y es algo que tiene que ir evolucionando también. Ver qué tienes en tu ropero, insisto, lo primero es ser consciente de qué tengo para saber qué necesito. Eso. Puedes tener 4 pares de botas y diferenciar de lo que son las joyas, que pueden ser o bien plata, oro, platino, oro blanco, o amarillo, oro rosa incluso, ¿no? Porque creo que constantemente no estás comprando joyas, ¿no? Claro. La joya también sería una inversión, ¿no? Claro. Es que la joya es una inversión, no es un gasto. Entonces, a la hora de comprar el vestuario, creo que es muy importante ser consciente. Muy importante. Veo que me pones una cara un poco extraña, no sé, Javier, si tú eres consciente cuando compras vestuario o te mueves por la emoción o compras por internet y has visto un catálogo y inmediatamente me ha gustado eso, así lo compras. Tengo que reconocer varias cuestiones. A ver. Sí es verdad que como todo el mundo somos emocionales, pero desde que empecé la sección contigo he aprendido muchísimo y entonces compro con mucha cabeza, compro sabiendo con qué me va a combinar. Siempre lo he hecho, pero a raíz de seguir tu sección y tener el placer de aprender contigo cada programa, he mejorado mucho. Y luego me planteé una pregunta que siempre, además me la han preguntado gente, te lo voy a hacer porque viene al hilo en esa sección. ¿Qué significa ser elegante más allá de lo meramente material, Sara?
Bueno, la elegancia viene de elegir. O sea, ser elegante es una persona que sabe elegir. Si tú sabes elegir, serás elegante, pero tienes que saber elegir. Y para saber elegir hay un paso previo que es estar informado. Entonces tienes que tener una información de qué sí, qué no. ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Cómo es tu estructura corporal? ¿Cómo es tu tono de piel? ¿Cómo es el tono de cabello? Porque no todo es bueno, ni todo es malo, pero lo que sí tienes que saber es aquello que más te beneficia o aquello que más va con tu imagen. Te saca partido. Exacto. Es como la alimentación. O sea, todas las alimentaciones pueden ser malas, pueden ser buenas. Pues hay personas que son vegetarianas y les va muy bien. Probablemente tú ahora cambias tu nutrición y no te va bien. ¿Por qué? Porque tienes un compuesto totalmente diferente al cuerpo de otra persona. Entonces no todos tenemos las mismas necesidades. Tú eres una persona que eres muy alto y que tienes una complexión que eres grande. Entonces tú no te puedes vestir como otra persona que es más bajita y como una persona que es más delgada o como una persona que tiene el cabello largo. O sea, porque tienes una complexión totalmente diferente. Entonces, a la hora de vestir, lo primero que tendrías que tener es un análisis de cómo eres tú. Es lo primero. ¿Cómo soy yo? Yo soy esta persona. Entonces, ¿cómo me visto? Me visto de esta forma. Para sacarme partido y a la vez ser elegante. Exacto, claro. Exacto. Entonces, me visto de esta forma. Bien, ahora voy a mirar en mi guardarropa, voy a mirar en mi closet, voy a ver qué tengo. De todo esto que necesito, ¿qué tengo? Pues resulta que solamente tienes 2 camisas que te encajen, porque el resto de las cosas no te encajan. Ahora que has hecho ese análisis, realmente es cuando te estás dando cuenta y aterrizas y dices, ahí va, pero si llevo toda mi vida vistiéndome con este color que no me favorece y me favorece más este otro color, pero si es que me estoy poniendo un diseño que no va conmigo por mi complexión. O sea, los diseñadores diseñan y diseñan para todo el mundo. Luego cada uno elige que puede ser mejor o que puede ser peor, pero tienes que elegir, de ahí viene la elegancia, de saber elegir. Y sabes elegir lo que va acorde contigo. ¿Crees que los colores también influyen en esa elegancia que queremos conseguir? Por supuesto. Claro, el color, tú cuando te pones un color, tú no te estás viendo el color que llevas puesto. Sin embargo, lo que estás haciendo con el color, tu color, lo estás lanzando a las personas que hay frente a ti y están recibiendo ya una imagen tuya. ¿Hay colores que te favorecen más que otros? Por supuesto que sí, porque contrastan más con tu piel, contrastan más con el color de tu cabello, contrastan más con tus ojos y van mejor contigo. Es como, los colores tienen una vibración. Yo recuerdo una ocasión que estaba con una persona que había perdido la vista, no había nacido ciega, pero perdió la vista con un tubo de ensayo y me dijo, Sara, qué bien se te ve con ese color. Y yo me quedé impactada. Se llama Albert Ronald Morales. Él es colombiano, tiene varios libros y es experto en frutoterapia. Y cuando esta persona en un congreso me dijo, Sara, qué bien se te ve con ese color, claro, la siguiente pregunta que le tengo que hacer es, ¿y cómo sabes tú de qué color voy vestida? Y me dijo, vas en color morado. ¿Y cómo sabía él, si es ciego, que yo llevaba un color morado en mi vestido? Por la vibración del color. Curioso, ¿no? Ostras, esto nunca lo había escuchado. Los colores tienen vibración. Hombre, sí que sé que la comunicación es no verbal, siempre viene influida por el color. No es lo mismo un color apaciguador que un color brillante, un color más agresivo, pero que tenía vibraciones, no lo sabía. Bueno, sabemos que un color rojo es un color que en el momento que ves rojo y es un rojo intenso, rojo valentino, es como peligro, ¿no? Claro. De ahí los coches de bomberos, ya sabemos también que el color naranja es un color muy dominante y rápidamente también es como que llama mucho la atención, ¿no? No sé si recuerdas las bombonas de butano, sí, ¿no? de antaño. Entonces hay colores que, fucsia, son colores que son muy dominantes, son muy fuertes, son colores que rápidamente llaman la atención. De hecho, si vas conduciendo en la carretera y tienes delante un coche naranja o un vehículo fucsia, que aquí en España no se ven muchos, ¿no? O un vehículo rojo, llega un momento que te cansa bastante la vista. Hay colores que cansan. ¿Cuáles son los colores más tranquilos? Neutros. Combinan con todo, son más tranquilos, no te exaltan. Si eres una persona muy nerviosa, muy alterada, no te van a poder poner un color rojo alrededor. ¿Y es más fácil ser elegante con colores neutros? ¿O es
¿O los colores no tienen por qué definir la elegancia? Bueno, los colores realmente no hay un color más elegante que otro, es como lo mezcles y cómo lo lleves. Tú puedes poner el rojo en unos zapatos, o puedes poner el rojo en un cinturón, o puedes poner el rojo en una corbata. Eso sí, si tú te pones una corbata roja, inmediatamente la atención ¿dónde va a ir? Hacia tu corbata. Claro. Por ende, la corbata donde la tienes, cerca de tu cara. ¿Dónde te van a mirar? ¿A los zapatos o a tu cara? Claro. Entonces tú llamas la atención con el color. Es un truco dentro del estilismo. Si es una persona que tiene pues una estructura muy bonita, o sea, de sus hombros, clavícula y un pecho bonito, pues probablemente le colocas un top rojo y la atención va al top rojo. Claro. Y sin embargo, no quiero llamar la atención en la cadera, porque tiene una cadera muy prominente y no quiero llamar la atención en su cadera. Con lo cual, mi atención la voy a desviar al rojo. Claro. Tú mandas la atención donde tú quieres enviarla. Y eso lo puedo hacer con el color. O bien con el color, o quizás lo hago también con una pieza de joyería, como tú decías antes, que es muy llamativa, y mando la atención ahí. O quiero mandar la atención en los zapatos. Claro, puedes jugar con esto. Exacto. Ahora mismo, cuando yo te miro, tu pañuelo llama la atención hacia esa zona. Si además ese pañuelo, de tener ese tono, hubiese tenido brillo, pues llamaría más la atención. O a tu corbata. Entonces tú mandas la atención donde tú la quieres mandar. Lo mismo con la gafa. Si tienes una gafa que es de diseño, rápidamente se te va a mirar a la cara y rápidamente se te va a mirar a los ojos, ¿no? ¿Que no te gustan los ojos? ¿Que te ha salido ese día un orzuelo? Pues por favor, no te pongas unas gafas de Swarovski, ¿no? Hay todas con brillantitos, porque todo el mundo va a ver que tienes un orzuelo en el ojo. Mira qué importante que es el vestuario y sobre todo, yo insisto, a la hora de gastar, porque es parte de nuestra economía, ¿no? A la hora de gastar nuestro dinero en vestuario, es muy importante que compres bien. ¿Cuántas veces has comprado algo y lo has dejado en tu armario y no te lo has puesto? Entonces eso no es una buena inversión. Y puedes comprar y tener una imagen de superlujo, una imagen sofisticada. Bueno, mira qué maravilla. A mí, la verdad, estas colecciones, creo que es Dolce & Gabbana, a mí me encanta. Estas colecciones de hombre que están haciendo últimamente, ese pantalón yo me lo pondría perfectamente, me encanta. Y mira qué maravilla. Aparte es una imagen muy andrógina. Esto puede ser hombre, puede ser mujer. Sí. Si es un chico, me parece guapísimo. Podría ser una chica también, ¿no? Con un aire masculino. Las gafas son ideales. Sí, los tejidos, el color. Claro. Y luego, este año está muy de tendencia llevar calcetines visibles. Y digo esto de calcetines visibles, bueno, lo acabamos de ver en el desfile, ¿no? Pero incluso en la mujer. Es decir, una falda con calcetines y que los calcetines se vean, llamar la atención en los calcetines. Si mis piernas son fabulosas, que estamos viendo unas piernas musculadas de gimnasio, pues fenomenal, ¿no? Llamo la atención con los calcetines y se me ven mis piernas que están muy cuidadas, fantástico. Mira, esto es una maravilla, este chaleco que lleva este chico es maravilloso. Ahora, ¿esto se lo puede poner cualquiera? No. ¿Por qué? Porque este chico es muy alto, es muy delgado y admite, esto es algo que siempre hacen los diseñadores. En la mayoría de los desfiles son chicos muy altos, chicos delgados, porque admiten prendas y sobreprendas. Claro. Y cuando digo sobreprenda, puede ser una camisa, un chaleco, una americana y encima de eso un abrigo. O sea, es como prenda sobre prenda sobre prenda. Con lo cual, pues tienen que ser altos y tienen que ser delgados porque permite que se les coloque mucho producto, ¿no? O muchas prendas encima. Pues Sara, gracias una semana más por esta masterclass que nos has dado de la elegancia. Sobre todo cómo no hace falta gastarse fortuna, sino combinar, elegir y hacer un presupuesto. Y te espero la próxima semana. Pues me ha gustado mucho, Javier, como siempre, compartir contigo. Y te invito, ¿sabes a qué? A que hagas un inventario del vestuario que tienes. Haz un inventario y si quieres lo repasamos juntos. Lo voy a hacer. A ver qué tienes y a ver qué necesitas. La próxima semana te traigo el resultado del inventario. No sé yo si va a ser positivo, pero te traigo el resultado del inventario. Me gusta. ¿Vale? Gracias por venir, Sara. Nos vemos, encantada. Hasta la próxima semana, gracias. Continuamos el programa. Bueno, continuamos en la ley esta de moda con una persona polifacética, un artista de los pies a la cabeza. Porque hay entradas que no se imponen, que no se anuncian, que son irrepetibles. Tenemos aquí en el programa a Jimmy Barnatán, que pertenece, sin discusión, a una figura nacional e internacional que está creando una estela de genio.
La escena no comienza cuando cruza la puerta, sino mucho antes, en ese silencio expectante que antecede a un momento único, donde el aire parece contener respiración y el tiempo parece que se ralentiza. Entonces ocurre, esta figura artística irrumpe sin excedencias imposibles, con naturalidad del que no necesita permiso para poder brillar. Proyecta una presencia que no se mide en decibelios, sino en carácter. Podría estar aquí media hora hablando de su currículum artístico, pero qué mejor que él que nos lo explique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jimmy? Muy buenas. Oye, muchas gracias por esta semblanza que has hecho. No. Exagerada. En absoluto, en absoluto. Muchos te hemos visto de mil maneras distintas en televisión, ahora con música, y te admiramos profundamente. Además, gracias por ser tan cercano, ¿vale? Nada, que eso no tiene precio y yo lo veo. Un placer. También lo van a ver. Un placer. Oye, Jimmy, eres hijo de artistas. Sí, señor. Es que profundamente estás vinculado a la cultura. ¿Y hasta qué punto consideras que esta vocación artística, donde has brillado durante muchos años, es consecuencia natural de esta infancia? Yo creo que sin ninguna duda. Mi padre, Marco Ricardo Barnatán, y mi madre, Rosa Pereda, las letras han estado presentes en mi vida. Mi padre es escritor, crítico de arte, biógrafo de Borges, y mi madre es periodista de la redacción fundacional del diario El País. Entonces, bueno, así perito industrial, el chaval no tenía pinta de salir. Cuando en las fiestas maravillosas en casa de mis padres siempre había pues, grandes figuras como Guillermo Cabrera Infante o Carmiña Martín Gaite, Josefina Aldecoa. Entonces, bueno, Terence Simós, gente del cine, tal. Entonces me he visto abocado a seguir de una manera muy modesta y con distintos canales de expresión distintos a los de mis padres. Me inicié muy crío en el mundo de la interpretación, con 11 años, haciendo un musical, Los Miserables, y automáticamente también llegó la música, cantando en Nueva York, una ciudad que ocupa mi corazón, igual que Santander, pues bueno, hablaremos seguro. Entonces, pues sí, pues un poco en la línea familiar, que es un mundo complicado y un mundo que sí que tiene muchas luces, pero también tiene muchas sombras y alargadas. Porque antes comentábamos en maquillaje que más que artistas somos equilibristas. Joder. Cierto. Esto de vivir en el alambre todo el día es... Sobrevivir, no vivir. Sí, lo de la resiliencia es terrible. Palabra que lamentablemente se puso muy de moda con la pandemia y con la cuarentena y el COVID. Luego hablaremos de esta precariedad laboral que tenéis todos los artistas. Es complicado. Pero, oye, ¿qué marcó ese niño de 11 años que de manera precoz, ¿no? Como decías, ahí pues, brilló con Los Miserables? ¿Qué aportó esto luego a nivel artístico actualmente? A ver, digamos que ese montaje de Los Miserables era el montaje que venía de Broadway y que venía de Londres también. Cameron Mackintosh era el productor, estaba Plácido Domingo también por ahí metido, lo dirigía José Tamayo. De alguna manera fue el gran musical que digamos que le abrió las puertas al género en España, ¿no? Más allá de la zarzuela, que siempre ha existido, y de, en fin, todo tal, digamos, una mirada mucho más internacional a los musicales, ¿no? Al que luego le han seguido excelentes producciones, y ahora mismo está Los Miserables en el nuevo Apolo. Es muy cachondo porque éramos críos, éramos niños, claro, 11 años, los niños de 11 años no podíamos trabajar, no podíamos hacer todas las funciones igual que los mayores, ¿no? Por eso de las leyes de los críos, para currar, ¿no? Entonces éramos varios niños haciendo de Gavroche, mi caso, varias niñas haciendo de Cosette niña y de Ponine niña, y es muy divertido y muy bonito ver que hoy
uno de los protagonistas de la versión actual de Los Miserables en el mismo teatro en el que hicimos, yo por primera vez intervine en una función y tal. Hoy ya no es Gavroche, hoy hace de Jean Valjean. Oh, maravilloso. Sí. Han pasado 30 y pico años, esto fue en el 92, cuentas simples. y es muy bonito. Entonces, bueno, para mí, claro, desde luego fue el debut, ¿no? Y luego ya llegó la televisión, Fernando Trueba, por petición de Guillermo Cabrera Infante, dijo: Fernando, tú tienes que ver al hijo de Rosa y de Marcos, que es un natural. Y entonces pues hice mi primera intervención en la tele con el peor programa de la semana. Presentaba el Gran Wyoming, dirigía a Fernando y David Trueba, y ahí pues realmente todo se fue formando una gran bola pequeña, porque yo no levanto 2/4 del suelo. Conocí a Santiago Segura, nos hicimos muy cuates. Fíjate, el primer sketch que hice yo para la tele, Santiago Segura era mi madre. Hostia, no tiene mucha pinta. Muy cacho, pues estaba estupendo. Con Santiago y con Pablo Carbonell, fíjate. No, el elenco del primer programa de la semana era brutal, ¿no? Una maravilla, con Alex Angulo, Ramón Barea, en fin, muchos, y luego gente que luego ha sido muy importante en mi vida y en mi carrera, como Alex Angulo, por ejemplo, con el que nos unía una amistad maravillosa y yo una devoción por él absolutamente brutal. Pero también estuviste en un formato de entretenimiento que era Inocente, Inocente. Inocente. ¿Qué marcó este programa? Ojo, fue punto de inflexión también en tu... Bueno, sí, fue uno de los hitos así cachondos, ¿no? Este programa yo lo seguía de crío, y también Santiago hacía guiones en Inocente, Inocente, y Alex de la Iglesia hacía guiones también para Inocente. Entonces, bueno, ya te digo, como todo fue engordando, Alex de la Iglesia le preguntó a Santiago: oye, necesito a alguien para El Día de la Bestia. Casi nada, una película que pasó inadvertida casi. Sí, vamos. Bueno, nada. Necesito a un crío que haga de niño poseído. Y dijo: esto te lo hace Barnatán de puta madre. Entonces también ahí, estas cosas en el show business aparecen como aparecen, ¿no? Es como un hilo conductor, ¿no, Jimmy? ¿Conoces a alguien que hace un guión? En mi caso, de repente ha sido un poco así. Y que te dan distintas oportunidades para demostrar tu valía o no valía, o tu talento, o whatever you want to call it. ¿Tú crees que la peli de Alex de la Iglesia, El Día de la Bestia, sí, que marcó un antes y un después en España, sí, y luego a nivel internacional pegó un bombazo, ¿tú crees que marcó un antes y un después en tu camino interpretativo? Bueno, desde luego que sí. Era la primera vez que hacía fue mi primera película, fue mi debut en el cine, ¿no? Entonces, claro, a ver, fue una cosa muy cortita, pero bastante significativa. Yo creo que realmente obviamente La Bestia fue el primer papel en una peli, pero yo creo que más porque también era un poco más largo y con una presencia un poco más potente, fue Torrente. Torrente 1, Torrente el brazo tonto de la ley. Pues oye, ahí tenía un papel bastante cachondo que todavía se recuerda. Bueno, hay que decir que Torrente, la última de Torrente es la peli más vista de los últimos 15 años en España. Pero es que, ojo, es que la anterior es la anterior de Torrente. Sí, no. Con lo cual, algo muy bien está haciendo Santiago. Por supuesto. Es una de las personas más inteligentes que hay en el cine español. Es decir, todo lo que toca lo convierte en oro, y no es por casualidad. Es un tío que tiene las ideas muy claras, y cuando un actor trabaja para una película, es magnífico
que un director tenga las ideas muy claras, porque tú eres un soldado. El actor tiene su parte creativa, pero es soldado del director, ¿no? Qué bueno. Y un soldado necesita que el general sepa qué es lo que hay que hacer para que lo haga bien. Pero ojo, luego ya la puede cagar, como en mi caso. Pero las guerras se ganan por los soldados, no solamente por las grandes directrices de los capitanes. Efectivamente. Sí. La infantería tiene que estar... Ahí está lo que hace el que gane o se pierda la batalla. Tengo una sensación contigo como si te conociera de toda la vida. Es una persona muy cercana. Pero hay un hito televisivo. Tú saliste en Manos de Leche, Los Serrano, y hubo un personaje, pegó un bombazo que fue Chucky, ¿no? Sí. Que salía. Y claro, la pregunta que nos hacemos muchos es, claro, de repente estás expuesto, sales en una serie que arrasa, que luego el final fue, pues bueno, hay opiniones controvertidas. Pero ¿te acuerdas del final? ¿Te acuerdas del final? Eso. Esto es otro hallazgo. Como decía Maquiavelo, lo importante es que la atención que sea mal, pero todo el mundo se acuerda. Y lo importante es que a ti da la sensación, viéndote en persona, que el Jimmy que tengo es una persona muy madurada, muy trabajada, que ha aceptado, pues bueno, las ciertas limitaciones actorales o de artista, pero ¿qué significó en aquel momento que todo el mundo te reconociera, que tuvieras éxito? ¿Qué pasó? Pues fue también un antes y un después. La popularidad que te da estar en un papel además tan agradecido como el que yo tenía, porque era un macarra, pero era un macarra con un humor muy blanco, era buen tío, ¿no? Chucky. Entonces, claro, te da la popularidad de entrar en millones. Pero, ¿qué pasó? Perdona, Javi, dame el número de Arancha, por favor, que está el Google esperando. No, te dije que venía, que lo cancelaras. Ah. Te lo dije antes. No me lo dijiste, pero bueno, vale. No pasa nada, no te preocupes. Vale. Vale, continuamos. ¿Sí? Perdona, ¿en qué nos hemos...? Te retomo con... ¿Sí? Aquí está. Retomo con la respuesta, Iris. Como bien dices, Los Serrano para mí fue un antes y un después, desde luego. Yo tenía un personaje muy agradecido. Chucky era un macarra, pero un macarra con un humor muy blanco. Era buen chaval. Poco kinky, fumaba, tal. Pues un poco como yo era también. Mi vida académica nunca ha sido muy brillante. Y entonces, claro, la popularidad que te da entrar en millones de casas todas las semanas, wow. Tú llegabas a casa por la noche, estabas en casa, ¿cómo te sentías? ¿Cuál era la sensación? Pues la verdad es que yo me sentía muy bien, es decir... ¿No tienes miedo escénico, no te da pavor? No. El miedo escénico lo he tenido haciendo teatro, siempre. A ver, miedo escénico también te da salir a tocar y a cantar blues en el Arthur's Tavern en Nueva York. Sí, Quiero decir que hay una ansiedad que es inevitable y es bendita también, ¿no? Es una bendita ansiedad. En el momento en el que no exista esa ansiedad, el juego deja de tener sentido, porque al final esto es un juego. Cantar es un juego, actuar es un juego. Incluso escribir en la soledad de la noche también es un juego. Pero vamos, ya te digo, yo sí que de repente llegó esa popularidad, claro, no había tantos canales de televisión, cuidado, eso también hay que... Pues, y Los Serrano llegó a hacer pues, unos shares espectaculares, ¿no? 48. Fue la más vista, vista. O sea, la más vista una locura, sí. Una locura. Eran días de vino y rosas. Bueno, ahora también los tienes. Pero es que lo importante es que no solamente a nivel de cine, sino también a nivel televisivo, también a nivel de teatro. Incluso hiciste Entre dos orillas. Sí. ¿Esta necesidad artística tan íntima, de dónde surge? Yo creo que son distintos canales para una misma necesidad de expresión. Es decir, cuando uno se pone a las órdenes, con lo que hablábamos antes de un director, para una película, para una serie, para una obra de teatro, para una función, yo trato siempre de ser el mejor soldado. Cuando me subo a un escenario,
a cantar blues, quiero que sea el blues más desgarrador y triste y el lamento más heavy que se pueda escuchar, y cuando escribo versos o algún personaje de alguna novela o de tal, pues siempre trato de que sea lo más acertado posible, by the way. Entonces, bueno, así está un poco el tema. ¿Sí? Pero es que además has asumido el rol de director. También. Entonces, no hay ninguna disciplina que se te dé mal, en absoluto, brillas en todas. ¿Qué te aporta la dirección que no la manera de interpretar? Bueno, yo la primera vez que fui a un plató, digamos, a un set de rodaje, con El Día de la Bestia, llegué a casa contrariado y le dije a mi madre, esto de ser actor es muy divertido, pero aquí el que cuenta las historias, el que... Joder, qué foto, qué juventud troyana estáis poniendo ahí, madre de Dios. El que cuenta las historias es el director, y el que le pone la mirada y el que manda y el que tal es el director. Y yo siempre había querido contar historias, tal vez enmascarándome como actor, pero siempre había tenido esa pretensión de ser el que cuenta las historias en la tribu, ¿no? El contador de historias, sí. El entertainer, el que entretiene a la gente con el cuentista, by the way. Y entonces, bueno, se me arregló, poco a poco se me ha ido arreglando con mucho trabajo también, no es en fin, no es ni fácil ni tal, pero parece que vamos haciéndolo poco a poco. Joder, qué delgadez, qué estupendo estaba en esa. Bueno, aquí también lo estás. Además, antes te has dicho Me tengo que poner a plan. Bueno, estoy jodido. Hay un documental que es el Racing Blues, centrado en el Real Racing Club, Sí. que refleja una dimensión emocional. ¿Qué significó para ti este proyecto tan distinto? Pues fue un regalo, tiene 20 años ya el docu. Casi nada. Sí. Fue un regalo que quisimos hacerle a la afición racinguista. Entonces todavía eran unos momentos deportivos muy buenos, porque precisamente el año que rodamos en 2005, y yo creo que fue el año en el que muchos jugadores cántabros volvieron a casa, volvió Munitis, volvió Colsa, Luis Fernández, de repente, y se disparó la ilusión, ¿no? El año del estreno fue el año que nos clasificamos para la Copa de la UEFA. Deportivamente estábamos muy bien, lo que no sabíamos era lo que había detrás, y era el desmantelamiento del club que hubo y la prostitución absoluta del escudo y de la institución, que hemos sufrido hasta ahora, que estamos líderes en la hipertensión, esta liga, y que con una plantilla de guerreros magníficos y un cuerpo técnico genial, pues todo pinta como que vamos a conseguir el ansiado ascenso a primera. Desde luego. Para mí fue eso. Yo recuerdo las primeras conversaciones, esto lo co-dirigí con mi amigo Fernando Guisado. Nos conocimos estudiando cine, estudiando dirección, y ya nos hicimos íntimos amigos. Y lo produjo el canal Odisea. El canal Odisea con Roberto Blatt, que estaba ahí en la sala de operaciones en Multicanal, el director de contenidos, si no me equivoco. Y fue eso. Fue un regalo para la afición y también para mí, porque yo quería estar en los entrenamientos, quería charlar con mis ídolos, ¿no? Y contar la historia de un equipo legendario, histórico, valga la redundancia, fundador de la liga, en fin, y el equipo de mi corazón, en fin, de mis amores, que llevo tatuado. No sé cómo explicarte. Madre mía. Esto es así. Madre mía. Entonces, y fue muy bonito, fue muy bonito. Es verdad que tuvimos un par de años muy buenos después, pero luego todo se desmoronó, y ahora, ya desde hace un tiempo, ya desde hace 2 o 3 temporadas,
que la gente que lo lleva lo está haciendo de maravilla, pues le ha dado nos ha devuelto la ilusión y estoy convencido de que este año, insisto, este año sí, porque la ciudad también necesita una alegría. Este es el año sin duda. Sí, yo creo que sí. ¿Qué significa en Nueva York esta ciudad, esta etapa internacional, este salto que hiciste artístico que cambió, de hecho, tu veleta incluso emocional? ¿Qué significa para ti esta ciudad? Bueno, Nueva York para mí es un poco el paraíso de la infancia. Nueva York, además de haber podido tocar en distintos lugares de blues y de jazz de la ciudad, para mí son recuerdos, es toda la infancia o todos los momentos de la infancia que pasaba en New York con mi abuela Noemí, y desde luego mis aurículas son cántabras y mis ventrículos neoyorquinos, porque yo he sido igual de feliz en Santander que en Nueva York, por mis dos abuelas, por Marichu en Santander y por Noemí en New York. Entonces, a ver, toda la imaginería cultural norteamericana yo la aprendí a adorar paseando por el East River, ¿no? Y todo, desde la música al cine, a la literatura. La primera vez que cantaste fue en el Arthur Zavens. Arthur Zavens, sí. ¿Esto es el verdadero inicio de tu etapa musical? ¿Marcó antes y un después? A ver, yo había cantado antes en Madrid, en Los Miserables, tal, pero claro, cantar en un spot tan importante, con un público muy exigente, que eran todos unos negros estupendos, bluesman, fabulosos, ¿no? Entonces, para mí sí, desde luego, entonar un blues en ese escenario que es mítico, pues significó muchísimo, claro. Diste unos pequeños pasos en España, que no fueron pequeños, fueron grandes, como bandas como Carontes Ferry. Fueron este laboratorio artístico lo que marcó el inicio también un poco. Sí, desde luego con mi amigo Arturo García Lago. Esto era una banda de juventud, éramos unos críos, 13, 14. Además era muy curioso porque hacíamos versiones de blues, y blues nuestros también, compuestos, tal, y lo remezclábamos con versiones de La Polla Record y de Scorbuto. Qué bueno. Era punk y blues todo a la vez. Pues tiene lo que tienen esos grupos casi de infancia, ¿no? Que es todo muy a la Limón y sin ansiedad de ningún tipo, sin miedos, porque you have nothing to lose there, ¿no? No tienes nada que perder, claro. Es todo alegría. Y así lo hicimos. Luego tuve otra banda, yo quise profesionalizarme, tal vez igual un poco más antes de tiempo, pero entonces armamos la Backdoor Band con Fernando Illán, con unos músicos estupendos, Jorge Vera, en fin. Y ahí hicimos discos también. Ahí empezó un poco mi carrera discográfica, digamos, mi carrera musical. Y luego con la que es mi banda desde entonces. 2010, sí, son los Cocooners. Hemos tenido una pausa desde la pandemia, pero ahora retomamos en septiembre con más conciertos y con Sergio González, Ángel Camacho y Rubén Rodríguez a la batería. Así que, en fin, este es un poco el plan. Room 13 a Blues Tale presenta colaboraciones destacadas. ¿Qué valor aporta las colaboraciones con diferentes artistas en tu música? Hombre, Room 13 además es un disco muy especial, es el primero que hago con Cocooners, con Sergio, y las colaboraciones de Adriana Ugarte, del Gran Wyoming, y de Alex Angulo están en secuencias de radionovela. Oh. Sí. ¿Cómo surge esta idea? Pues contar historias. Yo quería que contáramos
una historia que tal vez tenía ciertos clichés de el cruce de caminos, el alma, el diablo, el blues, whatever, la pérdida, el lamento en la carretera, los moteles, ¿no? Pero entonces yo quería contarlo con las canciones, pero también quería que hubiera ficción como una novela, pero sonora. Nadie había hecho esto. A ver si se había hecho, obvio, no estoy inventando la rueda, pero artistas españoles y sobre todo no mainstream no se había hecho. Entonces, lo que iba a ser un EP, como una especie de maxi single de 4 canciones, lo convertimos en un long play con estas 5 secuencias que quedaron muy bonitas y digamos que conformaban, no se sabía exactamente qué ilustraba qué, si las secuencias de radionovela a las canciones o viceversa. Pero es que además, Jimmy, además de, actor de teatro, de cine, de televisión, cantante, que haremos luego a gran Sarandín, este proyecto tan espectacular que estás haciendo ahora, tenemos el tema de la faceta como escritor, que has hecho obras como Atlas o New York Blues. ¿Cómo surge esta extensión natural? ¿Deriva del mundo también artístico, interpretativo? ¿Cómo decides escribir? Bueno, yo las letras, ya te digo, las he tenido en casa desde siempre. Nací entre libros. En 1985, que yo tenía 4 años, yo ni me acuerdo, of course, pero Borges estaba sentado en unas butacas isabelinas de casa, quiero decir, claro. Y si no Cortázar, y si no, en fin, así era la historia, y sigue siéndolo. Entonces, no me acuerdo de no pensar en escribir como mis padres, o no me acuerdo de no querer, a ver cómo lo explico, quiero decir, no me acuerdo de no tener la intención de seguir la senda o la huella de mis padres y tratar de escribir, de publicar, en fin, de estar un poco en la estela familiar, en ese coté, en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues hay novelas, hay un par de libros de poemas, hay alguna pieza teatral que estrenamos en Nueva York, no con mucho éxito, porque es una ciudad con unas mandíbulas metálicas que fagocita todo muy rápido. Hombre, pero ya es un éxito estrenar en Nueva York. Sí, no, ya solo, ya aunque he salido 4 o 5, no te creas que fueron muchos. Claro. Pero bueno, sí. Y entonces, digamos que he tratado siempre de mantener un lenguaje o un universo muy, muy particular, hablando siempre de los personajes que no suelen tener voz, de los secundarios, que para mí son esenciales tanto en el universo musical como en el interpretativo. Los personajes secundarios son los que enriquecen sin ninguna duda las historias, las películas, las novelas, las narraciones. ¿Qué eres más entonces? ¿De villanos, de antihéroes o de héroes? Yo me imagino que seré más de antihéroes, por eso de la noche, la nicotina, el whisky, el humo. Y porque creo que además en estos personajes secundarios, de los que hablaba antes, están los héroes o los antihéroes, quiero decir, están los protagonistas de las vidas, ¿no? Todo el mundo tiene una novela que contar, todo el mundo con el que te cruzas por la calle tiene a un Dostoyevsky dentro, ¿no? Con sus dramas, sus penares, y con sus proezas cotidianas, que son las que me interesan. Con la chistera de Memphis, ¿qué buscabas? ¿Un eso más simbólico? ¿Tener la continuidad de trabajos anteriores? ¿Romper? ¿Qué querías hacer? Yo creo que es una rara novela, porque tiene una estructura de diario, como de cuaderno de bitácora, ¿no? Literario, en el que hay muchas historias pequeñas. De repente aparece un guión de un cortometraje, y todo conforma un viaje y un truco. De ahí el nombre también. La chistera de Memphis es un capacho que decía Miguel Rubio,
guionista, me dio clases de guión mucho tiempo, guionista con Mario Camus, un tipo bárbaro. Un capacho, un saco, un cajón desastre, donde el prestidigitador, el ilusionista, el mago, hace el tachan, ¿no? Entonces, la idea, a mí me gusta mucho la magia también. No, ya hasta ahí no llego, quiero decir, solo... A mí me gusta la magia porque me gusta creerme las historias, me gusta creerme los trucos, porque me gusta sorprenderme, ¿no? Y es lo que busqué con este libro, ¿no? Que cada pequeña entrada de esa especie de blog, que luego se convirtió en un blog, ¿no? Cuando se llevaban los blogs, es que todo esto hace 20 años, joder. Y además, cuando todavía la vida o la contemporaneidad no era tan exigente, tan veloz, tan asfixiante como lo es ahora. Veo una sobra de nostalgia en tus palabras. ¿A qué te refieres? Precisamente a eso, que de repente había no una vida lenta, porque en ninguna de las ciudades, tal vez en Santander un poco más, pero ni en Nueva York ni en Madrid hay vida lenta. Es decir, el ritmo es el ritmo, y en la tele también el ritmo es el ritmo. Pero creo que sí que antes había la posibilidad, o tenías como creador y como no creador, de contemplar, de mirar, de observar. Había más tiempo para mirar. Se saboreaba un poco más lo que uno hacía. Yo creo que sí. Que consumía, ¿no? Yo creo que sí. Y sin embargo, hey, my man. Y sin embargo, ahora, pues la velocidad es francamente asfixiante. Pero bueno, siempre hay grietas, siempre hay momentos donde uno puede escabullirse, donde uno puede esconderse para observar y mirar lo que uno tiene a su alrededor, que es, a pesar de todo el pesimismo general, como vivir es un truco más de magia, es también una cosa completamente milagrosa, pues hay que aprovecharlo, coño. Has desarrollado tu carrera entre Madrid, Santander y Nueva York. ¿Cómo fue esta diversidad geográfica en tu identidad como artista? Yo siempre digo que mi corazón está dividido entre Santander y Nueva York, y que la bilis está en Madrid. Pero miento, porque Madrid es una ciudad que a mí me gusta mucho, me sigue divirtiendo mucho, con todo lo que ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado mogollón, pero bueno, también ha cambiado Santander y también ha cambiado Nueva York, y hemos cambiado todos. Y todo cambia, lamentablemente. Pero yo en Madrid me he divertido mucho, me he enamorado aquí, he sufrido también aquí, me he bebido Madrid varias veces, ¿por qué no decirlo? Y he disfrutado mucho, y sigo disfrutando. Y entonces, bueno, me imagino que también la manera que tengo, a veces liviana, de mirar, pues buena culpa de eso también la tiene el entertainment de Madrid. Y en Nueva York, ya te digo, Nueva York y Santander son unos lugares para mí muy especiales. Porque son los sitios donde me descontracturo. Y fíjate que son dos ciudades completamente distintas, no tienen nada que ver, son antagónicas. Pero yo camino, o trato de caminar con la misma naturalidad, por la segunda playa, el Sardinero, que es la mía, de la infancia, el toldo de mi abuela, el 52. Y curiosamente también camino con ese mismo aire de flaneur por la calle 52. Fíjate qué raro cómo los números se alían para encontrar en esas urbes mi felicidad. Qué duda cabe que eres un artista de éxito. Pero éxito para ti, ¿qué es? ¿Talento, disciplina o suerte? Es que yo creo que hay que reformular constantemente la idea del éxito y la del fracaso también. Yo soy un tío conocido,
igual no con todo no el éxito, porque yo disfruto enorme. Yo me lo paso bien. Tal vez el éxito sea disfrutar de lo que uno hace y poder vivir de ello, básicamente. Obviamente, más reconocimiento engorda las arcas y uno puede hacer pequeños upgrades, ¿no? Que le dan felicidad, by the way. Pero yo no soy un artista mainstream, no. Yo estoy bien donde estoy. Y estoy feliz, sinceramente. Parece ser que una vez, claro, insisto, mi vida académica ha sido un puto desastre. Le decían a mi madre, macho, es que el niño tonto no es, joder. Ha podido un poquito más para ser, joder, uno de los primeros de las notas. Tal. Me dijo mi madre, dice, oye, ¿por qué cojones no te aplicas un poco más para ser uno de los primeros en las notas? Y dije, pues que yo estoy muy bien siendo segundo, ¿sabes? Estoy casi tercero. Yo un bronce lo llevo perfecto. El medallero, el bronce lo llevo bien. Pero eres el paradigma de lo que decía Thomas Edison, que decía que el éxito es un 1% de talento académico y 99% de transpiración. Y tú has sudado mucho para llegar hasta donde estás. A ver, es verdad. Has trabajado mucho. Es verdad que así la cosa happy flower esconde mucho curro. Eso es así. Pero bueno, ya te digo que con naturalidad y con tranquilidad podrás llegar a Roma, hijo. Te quiero felicitar por lo que se avecina, que es el gran documental de Salandín, que además está vinculado a la obra de Jack Kerouac. Entonces, háblanos de este proyectazo tan espectacular visual y de contenido que vas a hacer. Pues esto es un documental fastuoso que hemos rodado hace 3 años. Un viaje basándonos en la novela On the Road de Jack Kerouac, siguiendo cada una de las ciudades en las que paraban para contar ese país tan vasto y tan misterioso también, como es Estados Unidos. A mí, a la generación beat, me une de antemano que mi padre, Marcos Barnatán, es el primer traductor de la poesía beat al castellano. Yo conocí a Ginsberg en el 93, yo tenía 12 años, no sabía muy bien quién era Ginsberg, pero entonces lo que hay en este viaje es un viaje personal, tanto de Mike Inverno, que es el ideólogo de todo este trayecto. Mike Inverno, igual que Dean Moriarty a Sal Paradise o viceversa, no recuerdo, le dijo, muchacho, yo voy a enseñarte a escribir, o quiero que me enseñes a escribir, ¿no? En la novela, Mike me dijo a mí, muchacho, voy a llevarte a América. Y así fue. Esto me lo dijo en un garito, en el fragor del champán, y a los 6 meses estábamos en Nueva York, rodando en la casa donde Kerouac escribió con el rollo de papel continuo esta novela que marcó un antes y un después, no solo para la literatura norteamericana, sino para la literatura mundial, con el resto de miembros de su generación, la Beat Generation, que fue una ruptura, ¿no? Muy significativa. Entonces, ellos se preguntaban qué era el sueño americano, qué era cierto, no era cierto, what the hell is going on with that shit. Y nosotros nos hicimos la misma pregunta, 60 años después, 70. Y más que una, digamos que es un viaje interior. Es un viaje interior porque nosotros íbamos con muchas preguntas, no solo del sueño americano, de nosotros mismos como artistas, como creadores. Hablamos con infinidad de personajes secundarios de los que hablábamos antes, ¿no? Prostitutas, camioneros, gente un poco del
de los márgenes del folio, Ujú. donde normalmente dibujas o donde dejas pasar o dejas llevar la imaginación mientras te están colocando un coñazo de clase en el colegio, tú dibujas las cenefas y las caras y tal. Pues ahí están estos personajes, que nos contaban sus historias mínimas, sus proezas cotidianas, y nos ayudaron no solo a entender un poco mejor ese continente, porque es un país completamente inabarcable, sino también nos ayudaron a entendernos a nosotros mismos. Pero a que se dé la grandeza. Es decir, son el termómetro de la sociedad estas personajes secundarios. Es decir, las grandes historias como Sarandini empiezan con historias sencillas de esas personas. Absolutamente. Y ahí es donde se ven los héroes realmente. Yo recuerdo a un pavo, estábamos haciendo autostop, fuimos con un Mustang, you got it, you deserve it, fuimos con un Mustang desde Nueva York hasta Chicago. Tuvimos un Cristo con el coche de muy señor mío. Y teníamos que llegar a Indianápolis, porque queríamos rodar en el circuito de velocidad. Wow. Hicimos las clasificatorias, espectacular. Increíble. Y estábamos haciendo autostop. O sea, todo lo que podías hacer en una carretera, todo lo hicimos. Y se paró un homeless con una bici diciendo, no, subir, que yo os llevo a Indianápolis. Estuvimos hablando 1 hora con él, sale en el docu. En fin, y son todo... Este tío que había caído en el pozo insalvable de las drogas, tal, de repente había visto una señal y se había ido a ayudar a todos los desastres, pues al huracán Sandy, al tornado de no sé dónde, en Oklahoma, de whatever, tal, ¿no? O eso contaba. Volvemos al truco. Yo me lo creo, tío. Claro. Y disfruto tantísimo cuando un señor, en fin, es un Cristo, pobrecito mío, se ofrece su bicicleta para que llegues a Indianápolis, que no tiene un quarter para vivir, que te pide un piti, y que dice que él ha dedicado su vida a ayudar y ha estado en estos sitios, que probablemente sea mentira. Pero bueno, insisto, ha sido un viaje naturalmente interior. Hemos compuesto un disco durante todo el trayecto, que después del Mustang llevamos un Dodge Charger. Madre, espectacular. Increíble. Sí, desde Chicago a San Francisco. Wow. Entonces, bueno, es un trayecto, una historia repleta de historias que cuentan el país que encontramos, cuentan de dónde nace nuestra admiración por Kerouac y por toda esa generación de escritores libres, y también nos cuenta a nosotros, haciendo un viaje. Haciendo un viaje no iniciático, porque todo lo habíamos hecho ya, sino malo, con 40 y tantos, pero sí de alguna manera estábamos como eran muchos libros los que pasaban por nuestra mente, muchas películas. De repente éramos Conrad, ¿sabes? Remontando el río. Era Apocalipsis Now remontando el río, porque al final era la Odisea, quiero decir. Éramos el Dante y Virgilio en la Divina Comedia, porque era el infierno, el purgatorio y el paraíso en un mismo país. Lo único malo de esta entrevista es que estaré contigo hablando toda la mañana. Tengo que concluir. Te voy a hacer 2 apreciaciones antes de hacerte la pregunta final. Estoy gratamente sorprendido. Llevo casi 30 años, que parecen pocos, ejerciendo Derecho y llevo últimamente muchas entrevistas ya. Y tengo que decirte que esa es muy especial porque no me esperaba la grandeza que reside en ti. Porque yo sabía que eras un artista, pero hoy me has demostrado que eres una gran persona. Como decía la gran frase del poeta, ¿no? Las grandes esencias siempre están en botes pequeños. Y quiero que lo sepas que hoy eres el paradigma.
Que sepas que me voy a ir a San Francisco a hacer una ruta dentro de poco, me encanta Estados Unidos. All right. Y para agradecerte, algo te voy a traer, un Dodge o un Mustang no, pero algo te voy a traer. Te tienes que ir a tomar una copa al Vesubio. Voy a apuntar. Apúntalo, Vesubio. Está justo enfrente de City Light Books, que es la librería de Lawrence Ferlinghetti, que era otro de los Beat, tal vez el más sereno, porque fue el que editó a todos. O sea, que no estaba en... Lo haré y te miraré una foto, ¿eh? Claro, claro. Ahí tienes también el Museo Beat, que es maravilloso. Ujú. Está todo en un... Es como el final del Chinatown, Vale. que es precioso, el Callejón Kerouac. Estuve hace años. You will enjoy. Me encanta. Pues All la última right. pregunta que tengo que hacerte, con todo el dolor de mi corazón, que espero que no sea la última vez que vengas, Oh, es que tienes muchas vidas. Se dijo en una famosa serie que uno puede tener tantas vidas como interpretaciones haga, ¿no? Tú parece que has vivido muchas vidas. Eres una persona muy sabia. Pero ¿qué legado te gustaría dejar tanto en la música, en la interpretación o en la literatura dentro de 50 o 100 años? Cuando era más crío sí que me importaba mucho más Ujú. la posteridad. Y hombre, uno cuando canta lo hace para ser escuchado, uno cuando escribe para ser leído y cuando interpreta pues lo mismo, para ser visto en una pantalla de cine o en una buena televisión. Pero bueno, yo no voy a ocupar mucho como yo mismo. Voy a ocupar como mucho un par de estantes. Uno con las películas, los discos y otro con los libros. No tengo mucha más pretensión. Hombre, que estén en algún sitio donde la gente lo pueda disfrutar o no disfrutar, o verlo y decir, mira, algo sabemos, pero tampoco nos acordamos muy bien. Voy a ser como un rumor, like a whisper, como un... ¿Cómo se dice esto? Sí, un susurro. Un susurro. I wanna be a whisper. Javier Vargas, que tuve el placer también de entrevistar, que estuvo aquí sentado, el grande de la Vargas Blue Band, dijo que él quería dejar, tenía los pies en la tierra y la mente en las estrellas. Creo que tú también lo has conseguido. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer y un honor y espero que sea primero de muchas. Gracias, Jimmy. Cómo no, un placer, querido. Continuamos el programa. Bueno, lo malo de este programa es que siempre finaliza. Vamos a hacer una reflexión en base al libro de un servidor, pero vamos a hablar de una figura bastante célebre que seguro que todos conocéis, J.K. Rowling. Esta escritora, guionista británica, es la creadora de Harry Potter. Sí, sí. Solamente ha vendido 500 millones de copias en todo el mundo, ha protagonizado una saga de 8 películas, una serie ahora en una plataforma de streaming de éxito. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hacemos la reflexión en base a esta escritora? Esa escritora estaba divorciada, estaba hundida económicamente en la miseria de manera literal y con 31 años un montón de editoriales le habían rechazado su libro. Estuvo a punto de tirar la toalla, pero ¿sabéis qué? Perseveró, fue abejorro, siguió volando y continuó creyendo en sus sueños. ¿Qué es lo que hizo? Antes de tirar la toalla llevó ese libro a una editorial y fijaos en lo que se ha convertido. Salió de la zona de confort, creyó en ella misma cuando nadie lo hacía y actualmente es un referente mundial. Por tanto, la analogía que tenemos con el animal es que sé perseverante, lucha por tus sueños, nunca tires la toalla y cuando digan que no, que sea la gasolina que te mueva para seguir creciendo. Nos vemos la próxima semana.